Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablamos acerca de músicos, discos, libros, composiciones menos conocidas dentro de la historia del jazz, pero que a mí me parecen muy interesantes. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un músico que todavía, que yo sepa, está en activo en el momento en el que estoy grabando esto, en el año 2022, a sus 87 años de edad. Y me refiero a este hombre, y aquí lo tengo en la portada de este disco, ahí lo ven tocando el saxo, el gran Houston Person. Houston Person es un saxofonista tenor con una obra sólida, con una obra verdaderamente prolífica también, que ha realizado grabaciones en diversos contextos a lo largo de más de medio siglo, y siempre con un gusto exquisito, con una enorme potencia y una indudable capacidad para la improvisación y también para adaptarse a todo tipo de bandas, a todo tipo de tendencias jazzísticas, a todo tipo de compañeros de profesión que puedan participar en sus grabaciones o en sus conciertos en directo. Y Houston Person nació en la ciudad de Florence, en el estado de Carolina del Sur, en el año 1934, así que tiene en estos momentos 87 años, y se inició en el piano y muy pronto escogió, eso sí, el saxo tenor, que sería el instrumento con el que se le identificaría y se le identifica todavía hoy en día y a lo largo de toda su carrera. Su estilo poderoso, su estilo agresivo, pero también a la vez lleno de soul, le valió comparaciones nada más y nada menos que con Coleman Hawkins, con Gene Ammons, y me parecen buenas comparaciones, a pesar de que yo creo que también puede escucharse en su forma de tocar la huella de Jaws, del gran Eddie Lockjaw Davis, en especial cuando toca con un acompañamiento de órgano, algo que por cierto ocurre a menudo en los discos de Houston Person, y en tales casos es imposible no recordar los muchos álbumes que Eddie Lockjaw Davis grabó con la organista Shirley Scott, discos excelentes de los que deberíamos hablar en algún momento dentro de estas impresiones sobre jazz, discos los de Eddie Lockjaw Davis y Shirley Scott, que son intertexto más que evidente a la hora de acercarse a la música de Person, a quien vuelvo a enseñar aquí en este disco del que hablaré dentro de muy poco. Houston Person, el saxofonista de Carolina del Sur, pasó una buena parte de su servicio militar destinado en Alemania, donde tuvo múltiples oportunidades de desarrollar su talento musical, que era mucho, la verdad, ya en esos momentos. Y a su regreso a los Estados Unidos después del servicio militar en Alemania, tocó durante algún tiempo con el organista Johnny Hammond Smith, antes de formar sus propios grupos e iniciar una extensa colaboración con la cantante Etta Jones, no confundir por supuesto con otra cantante que es Etta James, y con quien por supuesto no tiene nada que ver. Me refiero a Etta Jones, de la cual hablaremos también en algún momento en esta serie de impresiones sobre jazz. Y con Etta Jones, al parecer, Houston Person mantuvo una larga relación personal y profesional, a pesar de que parece ser que nunca estuvieron casados. El primer álbum de Houston Person se grabó en el año 1966 y se titula Underground Soul, Soul bajo tierra, para el sello Prestige, que por cierto es la compañía que editó sus discos en los 6 primeros años de su
carrera, y desde entonces entró en los estudios con impresionante regularidad, llegando a actuar además como productor en varias ocasiones, además de liderar todo tipo de sesiones. Y como veremos en sus propios LPs, Houston Person ha colaborado con una cantidad ingente de grandes nombres del jazz, pero es que además ha participado como sideman, como músico de acompañamiento en discos de músicos tan variados y tan diferentes como pueden ser Ron Carter, el guitarrista Grant Green, Tiny Grimes, el organista Richard Groove Holmes, el pianista Horace Silver, Shirley Scott y por supuesto la cantante Etta Jones. Y en cuanto a los álbumes que ha publicado Houston Person como líder, a mí me parece que los mejores, y la lista de sus títulos discográficos es extensísima. Ha grabado muchísimos discos Houston Person, como líder incluso, pero los mejores me parece a mí que son los que grabó en formaciones reducidas, con las que suele crear un sonido muy atractivo, generalmente a partir del blues y a partir del soul, que mezcla con una exquisitez impresionante, y además son discos que tienen una fuerza arrolladora en los temas acelerados y también una gran sensibilidad, aunque siempre potente, porque la agresividad, la potencia, la energía son constantes en la música de Houston Person, pero en las baladas tiene también una gran sensibilidad. En definitiva, que su estilo es realmente atractivo y variado, pero la tónica dominante es el blues y también el soul. Y voy a coger de nuevo en la mano este disco para mostrarlo a pantalla, además de que tiene ahí una fotografía del propio Houston Person. Creo que una buena manera de entrar en su música, además de escuchar sus magníficos discos para Prestige grabados entre 1966 y 1972, que son realmente muy interesantes, pues además de acercarse a esos discos, creo que acercarse a este que tengo aquí en la mano, que es el Little Houston on the Side, es lo más adecuado. ¿Y qué encontramos aquí? Pues encontramos una recopilación de los mejores temas que Houston Person registró para el sello Muse entre los años 70 y 90. Aquí, en tan solo 11 temas, recorremos gran parte de la discografía de Houston Person a lo largo de 3 décadas diferentes, y en solamente 11 temas comprendemos a la perfección la visión musical de Houston Person, con claras raíces blueseras, como en el caso de Walking the Dog, con Jack McDuff en el órgano y Ron Bridgewater dialogando con Person al saxo tenor. También escuchamos blues en Late Night Lullaby, esa canción de cuna para las altas horas de la noche, compuesta por el propio Person, un blues exquisito a medio tiempo, porque hay que decir que Houston Person domina el blues tanto rápido y potente como también a medio tiempo, a veces delicado, a veces potente, pero siempre realmente exquisito. Entonces el blues es el común denominador de la mayor parte de las grabaciones de Houston Person, pero hay también aquí un tributo a John Coltrane, por cuyo estilo también se vio influido en algún momento de su carrera, y cómo no, Houston Person, y aquí interpreta Equinox, que es buena prueba de que Person no es en absoluto un saxofonista ajeno al hard bop y a las influencias de músicos modernos e innovadores, como es el caso de Train, de John Coltrane. Tenemos también Blue Seven, de Sonny Rollins, por cierto. Es una canción compuesta por el gran Sonny Rollins, y es un maravilloso dueto con el contrabajista
Ron Carter, con quien Person colaboró en más de una sesión, y no solamente en sesiones propias, sino en discos también firmados y liderados por el propio Ron Carter. A mí los dúos de contrabajo y saxofón entre Ron Carter y Houston Person me parecen una verdadera maravilla, y este Blue 7 de Sonny Rollins es un buen ejemplo de este tipo de grabación. Y aunque hay menos, también es cierto que Houston Person no olvida las baladas. Nos encontramos, por ejemplo, con I Remember Clifford, dedicada, por supuesto, al gran Clifford Brown, y My Romance, que es una magnífica balada también. Y en estas baladas a veces recuerda a Ben Webster, por ese sonido en el que se puede escuchar el aire saliendo del saxo tenor. Esto es algo que yo siempre reconozco como una influencia de Ben Webster, y se puede escuchar en algunos casos. Es el caso de I Remember Clifford en este disco, y en otras baladas no recuerda tanto a Ben Webster, sino que se deja llevar por la emoción y las ataca de una forma más vibrante y más pasional, cosa que también hacía Ben Webster en algunos casos, pero la influencia de Webster yo la reconozco más en esas baladas en las que se escucha el aire salir del saxofón, como si el aire fuese parte, y lo es, como si fuese parte, que lo es, de la interpretación también. Es una verdadera maravilla escuchar a Houston Person en este tipo de baladas como I Remember Clifford en este disco. Nada más y nada menos que el cantante Charles Brown colabora en una versión vocal de una canción titulada Sweet Slumber, es decir, Dulce Sueño, y por supuesto no podía faltar Etta Jones, que canta el estándar Laughing at Life, riéndose de la vida, en una sesión en la que aparecen también, junto a Etta Jones, cantando, y a Houston Person tocando el saxo tenor, pues también en esa sesión aparece Milt Hinton al contrabajo y Stan Hope al piano. Otro pianista interesante y poco recordado, este Stan Hope. Lo cierto es que este disco, al que por desgracia le faltan notas, no tiene prácticamente ninguna notas interiores, simplemente un pequeño texto que nos dice que Houston Person era tan bueno como líder en las sesiones, como también era muy bueno acompañando como sideman en sesiones de otros, cosa que es evidentemente cierta, y es el caso de todo buen músico de jazz, por cierto, pero sin duda es cierto en el caso de Houston Person. Por desgracia no hay demasiadas notas en este disco, pero la música es absolutamente excepcional, y es una introducción excelente a la música de Houston Person que yo recomiendo, porque además cada tema es casi una sesión con all stars, con estrellas de la historia del jazz, y nombres de la calidad de Grady Tate, Kenny Washington, Red Callender, Milt Hinton, Richard Groove Holmes, al que ya he mencionado en más de una ocasión durante este vídeo, Ron Carter, Teddy Edwards, Christian McBride, bueno, y muchos otros. Si le damos la vuelta al disco, pues ahí tienen la lista de músicos que tocan en las diferentes sesiones grabadas entre los años 70 y 90 que se encuentran en este disco, que es una excelente recopilación del trabajo que Houston Person realizó para el sello Muse, ya digo, entre los años 70 y 90. En una reseña del álbum de Houston Person que se llama Something Personal, del año 2015, el crítico de jazz Michael Jackson, que supongo que nada tiene que ver con la famosa familia del cantante pop del mismo nombre, el crítico de jazz Michael Jackson dijo de Houston Person en la revista Downbeat que ese disco, Something Personal, disco que por cierto no he tenido la oportunidad de escuchar, pero hablando de ese disco, Something Personal del año 2015, este crítico de jazz, Michael Jackson, dice que es un disco que presenta un tipo especialmente swinguero de jazz para acompañar una cena. Es decir,
describe ese disco de Houston Person como dinner jazz, como jazz para acompañar una cena. Y aunque no he escuchado el disco, yo creo que en general esa apreciación se queda corta, porque la música de Houston Person es de una riqueza excepcional y es mucho más que dinner jazz, es mucho más que jazz para tener de fondo durante una cena. Quien escuche esta recopilación de 1999, estoy seguro de que hará todo lo posible por encontrar más discos de Houston Person grabados para Muse o para otros sellos discográficos, algunos de los cuales, por desgracia, no se encuentran disponibles en disco compacto, aunque sí muchos de ellos se pueden encontrar en ese formato. De todos modos, esta es una excelente introducción al sonido de Houston Person, que es uno de esos saxofonistas tenores de los cuales no oímos hablar demasiado, a pesar de que siguen en activo, o por lo menos seguía en activo no hace mucho tiempo, y su música desde luego vale muchísimo la pena. Se puede entrar en ella a través de este disco y después buscar otros, porque la discografía de Houston Person es verdaderamente excepcional y además muy, pero que muy prolífica. No sé si ustedes conocen la música de Houston Person o no. Si no es así, yo les recomiendo que busquen pues este disco o cualquier otro disco que puedan encontrar de Houston Person, y si conocen su música, si lo han escuchado, si tienen discos de Houston Person, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué es lo que les parece el estilo de este saxofonista de Carolina del Sur, que tiene a sus espaldas un legado discográfico absolutamente magnífico y verdaderamente recomendable. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado a principios del mes de mayo del año 2022 este vídeo sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo, que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias también por los comentarios que puedan dejar a este vídeo. Les animo a que entren en la música de Houston Person y a que sigan escuchando muy buen jazz. Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima ocasión.